Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Comentarios, reflexiones y exhortaciones referente al libro de Proverbios por Ulises Luna de la Iglesia de Marineros en la ciudad de Querétaro. Hola hermanas, pues seguimos aquí llenándonos de sabiduría de aquí del libro de Proverbios. Esta vez estuve leyendo el capítulo 16, 17 y 18, pero hay algo que me llamó mucho la atención. Esto fue en el capítulo 17. Vamos a ver el capítulo 17 porque me parece que son o es una cosa que todos tenemos. Todo esto empieza en el versículo 7 del capítulo 17. Dice: no conviene al necio la antilocuencia, cuanto menos al príncipe el labio mentiroso. Pero el versículo 12 me fue muy interesante, pero muy interesante, hermana. Solamente ponte a pensar lo que está diciendo aquí Salomón en esta pequeña frase. Él dice: mejor es se encuentre un hombre con una osa a la cual han robado sus cachorros que con un fatuo en su necedad. Wow. Sí, la palabra que estamos analizando aquí es necio, necedad. Es, es muy interesante. Versículo 16 dice: ¿de qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría, no teniendo entendimiento? Wow. Muy interesante, hermanas. Muy interesante. Y seguimos viendo versículos que hablan de esto. Proverbios 17, versículo 21. El que engendra al necio, para su tristeza lo engendra, y el padre del fatuo no se alegrará. Interesante. Versículo 24 del capítulo 17. En el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el cabo de la tierra. El hijo necio es enojo a su padre y amargura a la que lo engendró. Wow. Versículo 28. Aún el necio cuando calla, esto, esto es, esto es muy duro. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Muy interesante, ¿no? Capítulo 18, versículo 2 dice: no toma placer el necio en la inteligencia, sino en lo que su corazón se descubre. Versículo 6 del capítulo 18 dice: los labios del necio vienen con pleito, y su boca a cuestiones llama. Versículo 7. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Wow. Es, como te digo, es algo que me llamó mucho la atención. Ver tantas veces esta palabra en diferentes versículos, con diferentes asuntos, y me llamó mucho la atención, mucho. Y de eso es de lo que quiero hablar, de la necedad. Pareciera algo irrelevante, pero Salomón lo está poniendo
en un plano importante. ¿Qué es la necedad? Para ti, hermana, ¿qué es la necedad? Mira, se nos pueden venir muchas definiciones a la cabeza, pero veamos lo que dice el diccionario. Dice el diccionario, necedad, demostración de poca inteligencia. Wow. La necedad es el dicho o hecho propio de una persona necia. La necedad tiene que ver con tontería, con simpleza, tiene que ver con ignorancia, tiene que ver con insuficiencia, con incapacidad. La necedad tiene que ver con ineptitud. La necedad tiene que ver con incompetencia. La necedad tiene que ver con un despropósito, con un disparate, con un desatino. Con eso tiene que ver la necedad. Qué interesante, ¿no? A mí me parece muy interesante. ¿Sabes? Me abre el entendimiento y me hace pensar, o más bien me redarguye, porque qué malo es ser necio. Y piénsalo, muchas veces hemos estado en esa posición de ser necio. La necedad hace que nos airemos. La necedad hace que nos veamos como ignorantes. ¿No te ha pasado que a veces hay algo tan claro para otros y piensas que es claro para ti y expones tu argumento y obviamente tu argumento está mal? Lo que tú estás diciendo está mal. Y una persona en su sabiduría y en su entendimiento te explica que no es como tú dijiste. Y ahí es cuando neciamos. Ahí es cuando nos ponemos tercos y decimos, es que así es. ¿Sabes? Yo me dedico a la plomería. Y hace mucho tiempo contraté a una persona para que trabajara conmigo. Estábamos instalando un WC. El WC, pues yo nada más lo pongo en su posición, perforo el piso para poner los taquetes y las pijas para fijar el WC. Y el WC tiene que llevar un sello. Ese sello ya viene con la forma redonda para ponerlo en el piso y después sentar la taza sobre él y aprietas los tornillos, las tuercas de las pijas. Pero esta persona con la que trabajé, que yo lo contraté para que me ayudara, le dije que me ayudara a instalar las tazas. Entonces, pues yo ya llevaba como 4 o 5 tazas y llego con él, llevaba 2. Pero en su mano traía la pieza redonda, es una cera, la estaba amasando con sus manos y dándole otra vez la figura redonda. Le digo, oye, ¿para qué haces eso? Es que así se hace, así se tiene que hacer. Le digo, no, ya viene con la figura redonda para que solamente la pongas. No, 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 es que esto lo tienes que hacer así porque si no, no queda bien. O sea, eran unos argumentos tan absurdos, tan tontos. La pieza ya es redonda y embona exactamente en el tubo del drenaje de 4 pulgadas para que tú la pongas ahí, sientes la taza y sella herméticamente para que no se salgan los fluidos. Le digo, pero ya viene con la forma. No, es que yo siempre le he hecho así.
pues siempre lo has hecho mal. No, es que así es. ¿Cómo lo voy a hacer mal? Llevaba 2 tazas, hermanas, en lo que yo puse 5, pero no lo podía sacar de su dicho. Él estaba necio, que era como él decía. Pero ¿sabes qué? Esto me hizo pensar en que muchas veces nos ponemos así, hermanos. Muchas veces pensamos que tenemos la razón. Muchas veces pensamos que lo que nosotros estamos haciendo está bien, cuando en realidad está mal. Me llamó mucho la atención el versículo 7 del capítulo 17, que nos lleva al versículo 12, en donde dice, mejor es encontrarse con una osa a la que le han robado sus cachorros que con un fatuo en su necedad. Considérenlo, hermanas. No conviene ser necio. Hay que abrir nuestra mente. Hay que ser más humildes. No hay que pensar que lo sabemos todos. La misma Biblia dice que no hay que ser sabios en nuestra opinión. Hay que escuchar las razones de los demás. Y yo creo que esto va a hacer que tengamos mejores relaciones si quitamos la necedad de nuestras vidas. Quise hablar de esto, ojalá haya sido claro, porque sí es importante y sí es bueno dejar toda esta necedad. Dios te bendiga, hermana. Esperamos que este mensaje haya sido de exhortación y edificación. Y si te ha bendecido, compártelo. Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo.